Vamos a dar un paso atrás para ver cuál es la experiencia, cuál es la regulación que existe actualmente en España en materia de transparencia y acceso a la información. La verdad es que después de su intervención, en la que, como él bien señalaba, nos encontramos ante una futura regulación de la transparencia y el acceso a la información acorde con los estándares internacionales en materia de transparencia más exigentes. La verdad es que una relectura como lo que haremos a continuación de la experiencia de los 30 años de democracia, pues nos permite, al menos a mi entender, nos permite poner algunas dudas sobre la virtualidad y la viabilidad práctica de buena parte de las consideraciones que se comentaba por parte del profesor Guichot incorpora la nueva regulación o la futura regulación de la transparencia y el acceso a la información. Pero bien, antes de entrar ya en contenido, les explico cómo funcionará esta mesa. Como ven, somos 4 los intervinientes, en los que, pues, desde diferentes perspectivas nos acercaremos a la transparencia. Al final de las 4 intervenciones abriremos un turno abierto de palabra para que puedan, pues, expresar sus opiniones o manifestar o formular sus preguntas. Y pues, cuando acabe este tiempo para las intervenciones del público, pues haremos una pausa de una media hora, al cabo de la cual pues, se retomará la sesión con la segunda mesa redonda. Bien, en la medida en que en el programa está previsto que mi intervención será la primera, pues empiezo con el reto de intentar ajustarme al tiempo, siendo yo el mismo el moderador, y confío en poderlo hacer correctamente. La transparencia administrativa en España es un aspecto sobre el que se ha hablado ampliamente y, por otro lado, también es ampliamente desconocido. La transparencia administrativa se define de muchas maneras, pero una de ellas, que a mí me gusta especialmente, es entenderla como la casa de vidrio. Se lo proponía, una definición que proponía el consejero de Estado francés Breban hace ya más de 30 años, y es una imagen gráfica, en la línea de algunas de las que también nos presentaba hace unos momentos Emilio Guichot, sobre lo que se debe entender como transparencia administrativa. La transparencia administrativa formalmente se reconoció al establecerse en la Constitución española, el artículo 105b, que la ley regularía el acceso de los ciudadanos a los archivos y los registros administrativos. Sin embargo, no fue hasta la aprobación de la Ley 3092, la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, el momento en el que, de forma generalizada, se reconoció este principio y se reguló específicamente el mecanismo principal para que los ciudadanos pudiesen efectivamente conocer qué sucede en el interior de las oficinas administrativas. Sin embargo, formalmente el principio de transparencia tampoco no se reconocía en esta primera regulación de la Ley 3092, sino fue hasta una reforma posterior en que se incluyó en su artículo 3 formalmente el principio de transparencia como el principio que debe guiar la actuación de las administraciones públicas. Ya se ha destacado la importancia que tiene actualmente el principio de transparencia, más allá de este control que permite que tengan los ciudadanos, que ejerzan los ciudadanos respecto a las administraciones públicas, como un mecanismo de buena gobernanza, un mecanismo a través del cual se puede impulsar el desarrollo económico y social de las sociedades, y una buena muestra está en que numerosos estudios empíricos sobre el papel de la transparencia y la extensión de la transparencia en diferentes estados llegan a vincular el nivel de transparencia administrativa al nivel de desarrollo económico y social de los diferentes países. Sin embargo, como ya les comentaba hace un momento, a pesar de que las normas ya hablan abiertamente de la transparencia administrativa y socialmente es una palabra que está incorporada en nuestro vocabulario, la verdad es que, a pesar de que todo el mundo habla de ella, pocos ven la transparencia. Y me remito a una encuesta que publicó hace poco más de un año la Oficina Antifraude de Cataluña, en la cual se hablaba del hecho que el 70% de los catalanes consideraban que las administraciones públicas catalanas eran poco o nada transparentes. Por lo tanto, a pesar de que formalmente está reconocido este principio de transparencia, la verdad es que finalmente los ciudadanos no tienen la percepción de que efectivamente pues, existe la transparencia o pueden conocer exactamente qué pasa en el interior de las oficinas administrativas.
A mi entender, y a la vista de la regulación actual de la transparencia, podríamos hablar de tres tipos principales de transparencia, tres mecanismos a través de los cuales se puede canalizar la transparencia de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, en primer lugar, tendríamos lo que se llamaría la transparencia pasiva, es decir, el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros, a la información que está en poder de las administraciones públicas. Un segundo mecanismo lo constituye la difusión activa de información por parte de las propias administraciones públicas, aspecto en el cual la extensión de los medios electrónicos, como ya se ha comentado, es un motor muy poderoso para garantizar la transparencia de las administraciones públicas. Y, finalmente, un tercer mecanismo es el de la reutilización de la información del sector público. Como bien se ha dicho también, hace unos años, por el hecho de transponer a nuestro ordenamiento jurídico una directiva comunitaria, se aprobó en España una ley de reutilización de información del sector público, a la que se referirá el profesor Valero en unos instantes, y más allá de la finalidad inicial de esta norma vinculada a la reutilización comercial de la información que está en poder de las administraciones públicas, la extensión de los medios electrónicos y en particular de las tecnologías que se engloban bajo la etiqueta de la Web 2.0 ha de permitir que los ciudadanos reutilicen esta información que está en poder de los poderes públicos para incrementar también el conocimiento público de lo que sucede en el seno de las administraciones públicas. Antes de entrar a analizar brevemente algunos de estos mecanismos, me gustaría también poner sobre la mesa el hecho de que, a pesar de las bondades, de los beneficios que se derivan o que se pueden derivar de la transparencia, de una mayor transparencia administrativa, también se tiene que ser consciente de que existen riesgos. Un mayor conocimiento de lo que sucede, de la información que está en poder de las administraciones públicas, puede poner en riesgo otros principios, otros valores que una sociedad puede considerar que deben ser protegidos. Por ejemplo, y ya se ha hecho también referencia, la intimidad de las personas, la propiedad, los datos personales, pero otros aspectos también como la propiedad intelectual o cuestiones más vinculadas a las decisiones que tomen las administraciones públicas y los gobiernos, como pueden ser en ámbitos de la economía, la política financiera y bancaria, la política exterior, la defensa, la seguridad pública, etcétera. También hay otro aspecto sobre el cual una transparencia puede provocar problemas, y es el relativo a la eficacia administrativa. De hecho, si ustedes consultan, por ejemplo, las memorias que anualmente publica la sindicatura, el Síndic de Greuges de Cataluña, podrán observar cómo numerosos ayuntamientos manifiestan que se encuentran ante peticiones reiteradas por parte de determinados ciudadanos de acceso a la información con el único objetivo de canalizar su rabia, su desavenencia política o simplemente con el único interés de hacer ineficaz la actuación de aquella administración pública. Por lo tanto, también es importante ser conscientes de que una mayor transparencia debe ser acorde con la garantía del principio también constitucional de eficacia de las administraciones públicas. Bien, hecha esta aproximación general al principio de transparencia, pues me acerco, me focalizo, me centro por un momento en dos de los mecanismos, teniendo en cuenta que el tercer mecanismo, como les comentaba, el de la reutilización de la información del sector público, será objeto de comentario por parte de Julián Valero. El primer mecanismo en el que me quiero centrar es el acceso a la información. Ya se ha dicho, el artículo 37 de la Ley 3092 prevé el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y los registros administrativos. Brevemente, diseccionar este derecho, observando que nos encontramos ante un derecho subjetivo, por lo tanto, es un derecho que tiene una protección por parte del ordenamiento jurídico, que es también protegido, lógicamente, por los tribunales de justicia. Un derecho subjetivo que se ejerce respecto
a un objeto concreto que son los archivos y los registros. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia importante respecto a lo que regula el anteproyecto de ley, y una de las principales limitaciones prácticas que ha supuesto la regulación actual del derecho de acceso, en la medida en que no se ampliaba la posibilidad de ejercer el derecho a cualquier información, sino únicamente a aquella información que estuviese en un archivo o en un registro, y no solo en estos casos, sino que además, en particular, la Ley 3092 prevé que el acceso se circunscribe a aquellos documentos que obren en un expediente que ya esté finalizado en la fecha del acceso. Ya desde un primer momento, la doctrina administrativista pues, criticó fervientemente este extremo, y la verdad es que probablemente esto es uno de los aspectos que ha motivado la baja utilización del derecho de acceso. Y este es uno de los aspectos que yo quería poner de relieve en mi intervención, en la medida en que se da la circunstancia que, a pesar de que la regulación actual del derecho de acceso, la Ley 3092, puede ser muy restrictiva, tal y como les estaba apuntando, con este o con otros detalles que también se incluyen en el artículo 37, la verdad es que cuando intentamos conocer si los ciudadanos ejercemos el derecho de acceso, nos damos cuenta de que generalmente no ejercemos el derecho de acceso. Existen muy pocos datos al respecto. Realmente, ni las propias administraciones públicas conocen de forma general si los ciudadanos ejercen el derecho de acceso, porque no hay una organización específica para canalizar estas peticiones, ni tampoco, cuando se ha hecho un análisis desde la perspectiva de los ciudadanos, se ha podido concluir de forma clara si los ciudadanos están ejerciendo este derecho. Pero, por ejemplo, yo les quería traer a colación los datos de un informe sobre el acceso a la información que elaboró la ONG Access Info en el año 2008, y se comentaba que, que había muy baja utilización por parte de los ciudadanos, y que únicamente el 22% de las solicitudes que hacían los ciudadanos efectivamente acababan con el acceso a la información. Por lo tanto, una regulación muy restrictiva del derecho por parte de la Ley Básica 3092, una baja utilización y también, todo se ha dicho, un bajo desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas de lo previsto en la Ley 3092. En la medida en que es una ley básica, las comunidades autónomas han tenido la oportunidad de desarrollar esta normativa para sus propias administraciones públicas, y una consulta, un análisis de la diferente normativa autonómica aprobada en esta materia no nos permite identificar de forma generalizada una voluntad del legislador autonómico de regular de forma más generosa el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros, o en general a los documentos administrativos. Por lo tanto, nos encontramos ante una regulación muy limitativa, pero también ante un uso muy bajo. Por eso, cuando anteriormente Emilio Guichot apuntaba sobre la regulación tan favorable que el anteproyecto de ley hace a esta cuestión, tendremos una pata más favorable, la relativa a la normativa, pero si después ni las administraciones públicas son conscientes de la necesidad de organizarse correctamente para dar respuesta a estas peticiones, estas solicitudes de acceso, ni los ciudadanos somos conscientes de que tenemos este derecho y que podemos ejercerlo ante nuestras administraciones públicas, pues probablemente nos podemos encontrar en que tengamos una ley muy moderna de acceso a la información, pero que el nivel efectivo de transparencia de nuestras administraciones públicas continúe siendo bajo. Ya para ir avanzando, me centro en el segundo de los mecanismos, el de la difusión de la información del sector público. Al respecto, apuntar que la extensión de los medios electrónicos ha facilitado que las administraciones públicas pongan a disposición de los ciudadanos grandes cantidades de información. Sin embargo, en este punto, el derecho, en términos generales, y con las excepciones que ahora les apuntaré, tampoco nos da una respuesta adecuada, a mi entender, al desarrollo que la sociedad de la información iba teniendo. En la medida en que, por ejemplo, la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos no reguló específicamente un derecho de los ciudadanos a conocer toda la información que está en poder de las administraciones públicas a través de medios electrónicos, sino que hizo una regulación muy somera de esta cuestión. También se reguló la sede electrónica, pero tampoco nos identificó qué información específicamente debería difundirse a través de la sede electrónica. Por lo tanto, cuando el legislador en el año 2007
hizo un ejercicio interesante para impulsar el uso de los medios electrónicos en las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas, se centró más bien en aspectos vinculados a la tramitación del procedimiento administrativo y, en cambio, a mi entender, no desarrolló suficientemente esta cuestión. Como sí lo ha hecho, por ejemplo, o como sí lo hizo, por ejemplo, el legislador catalán en las leyes 26/2010 y 29/2010, que respectivamente regulan el régimen jurídico de las administraciones públicas de Cataluña y el uso de los medios electrónicos por parte del sector público de Cataluña. Normas en las que se prevé explícitamente que los ciudadanos tienen derecho a obtener información veraz y de calidad a través de cualquier medio, entre los que se incluye explícitamente los medios electrónicos. Pero el reconocimiento del derecho no queda únicamente aquí, sino que en la lectura de ambas leyes nos permite identificar dos aspectos que, a mi entender, son muy interesantes y que suponen una novedad significativa en nuestro ordenamiento jurídico y también a nivel internacional. Por un lado, se define qué debe entenderse por información de calidad. Y se dice que información de calidad es aquella información actualizada, objetiva, veraz y accesible. Y por otro lado, se concreta qué información necesariamente deben difundir todas las administraciones públicas a través de medios electrónicos. En la línea, en sintonía a lo que actualmente ya se contempla también en el anteproyecto de ley al que ha hecho referencia el profesor Richard. Sin embargo, y si nos centramos nuevamente en la práctica, podemos observar que, a pesar de que han transcurrido prácticamente 2 años desde la aprobación de estas normas por el Parlamento catalán, nos encontramos en que la aplicación práctica por parte de las administraciones públicas de estas normas es significativamente bajo y, por lo tanto, el nivel de transparencia, el nivel de difusión de información del sector público por parte de las administraciones públicas catalanas a través de medios electrónicos continúa siendo equiparable que existía antes de la aprobación de las normas. Nuevamente, por tanto, tenemos un nuevo ejemplo de que, a pesar de la importancia y el interés que tiene la aprobación de una norma en materia de transparencia administrativa, si después la práctica de las administraciones públicas y también la presión social y el uso que hagan los ciudadanos de estas normas no es acorde a las previsiones normativas, finalmente pues no dará la norma los resultados y no serán eficaces. Bien, aquí me quedo porque ya he consumido mis 15 minutos y no querría alargarme para después poder también pedir al resto de intervinientes que se ajusten a su tiempo. En todo caso, he apuntado diferentes cuestiones sobre la situación actual y también sobre mi valoración respecto al futuro de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información, y tendremos oportunidad en el tiempo de debate para poder profundizar en aquellas cuestiones que les resulten de interés. Bien, gracias por su interés y, si les parece, pues ya cedo la palabra a continuación a Iñaki Vicuña, que, como saben, pues es director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, pues para que nos dé su charla. Gracias. Muchas gracias, Agustí. Muchas gracias. Bueno, yo de lo que vengo pensando leyendo el borrador o los borradores de proyectos de ley, de lo que escucho aquí, también supongo que habrá gente muy experta en temas de acceso y de protección de datos, pero igual otros no. Entonces, sí me gustaría poner encima de la mesa de qué estamos hablando, ¿no? Quizá antes habría que hacer un análisis sociológico de en qué momento estamos y hacer alusión pues, a la depresión colectiva, a la crisis económica, a la demanda social de información, al control de gobierno, poner todos esos sectores. Yo no quiero deprimir, la cosa está como está y no voy a incidir. Soy optimista, preocupado. Entonces digo, vamos a poner las cosas encima de la mesa. Eso es cierto y eso hay que analizarlo y hay que ver las leyes y las reformas y las demandas siempre a la lectura de esa demanda social, ¿no? Entonces, en estas leyes parece que estamos hablando solo de acceso, de procedimiento de acceso, de control en el acceso y de protección de datos. Y estamos hablando de muchas más cosas, ¿no? No hay más que leer el borrador del proyecto de ley del Gobierno, del Estado, el borrador del proyecto de ley del Gobierno vasco, los borradores que se están produciendo y que recientemente en Cataluña, esta semana leía yo en El País, que también había un borrador, para decir que estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de buen gobierno enfocado hacia la lucha contra la corrupción, al control público, a la reforma de medidas de función pública, medidas puramente de buen gobierno. Estamos hablando, evidentemente, de lo que nos trae aquí a cuestión, que es el acceso de la ciudadanía a la información pública, ¿no? En cómo promocionar ese derecho al acceso,
en la apertura de datos públicos, a la que se ha hecho alusión y luego se hablará también, en los portales de transparencia, en esa información que se quiere dar, ¿no? O sea, que es otro factor más que queremos dar. Estamos hablando, en ese también concepto amplio, pero más centrado en lo que es la actividad pura de gobierno, en toda la planificación estratégica de gobierno, en conocer cuáles son los planes estratégicos, cuáles son los planes anuales, cuáles son los presupuestos, cuáles son los planes específicos para algún sector. Estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de que tiene que haber unos seguimientos periódicos que conozcamos, y estamos hablando de una obligación de evaluar. Esto es interesante para mí, para luego ver cómo se adjudica el control a un órgano determinado, ¿no? Y después también estamos hablando de acceso a la información pública, de accountability, de la traducción que se ha hecho al castellano, que no tiene, de rendición de cuentas, y de otro factor que algunas leyes analizan, el borrador del Gobierno vasco entra en ello, que es participación ciudadana. Es decir, estamos en un totum revolutum, lo que algunos llamamos una ley 2.0. Ley 2.0, ¿no? Porque mezclamos todo. Y eso tiene mucho sentido porque a la larga, a mi modo de ver, y es una opinión personal, tampoco muy pensada, a lo que se le ha dado mucho valor en el propio anteproyecto de ley no es a ese acceso desde la óptica del órgano de control, sino a la evaluación, ¿no? Por eso se mete a ese control de la actividad pública, ¿no? De buen gobierno, de planificación, de obligaciones, etcétera, etcétera. Y a lo que es el procedimiento puro de acceso, pues sí, es la matriz, es la columna vertebral, pero no se le ha dado esa relevancia, a mi modo de ver. No digo que esté bien y que esté mal, porque ya digo que hay que valorarlo para mí todo en su conjunto, ¿no? Lo que ocurre es que recientemente escuché una conferencia de un profesor de aquí de Cataluña, que ustedes conocerán, el profesor Carles Salamió, en el cual, y experto como otros en estos temas también, sí decía que la evaluación de las políticas públicas, y concretamente la evaluación que se había hecho en España, pues él decía es un proyecto fallido. ¿Y es un proyecto fallido por qué? Porque se hace en toda Europa, en todos los países desarrollados, pero realmente donde ha funcionado, y él lo comentaba, ha sido en Estados Unidos y en Canadá. Solo. ¿Y por qué ha funcionado solo allí? Porque ese control existe en muchos países, sobre todo de Europa, ¿no? ¿Pero por qué solo funciona allí? Pues por varias causas. Primera, porque hay una ley que lo exige, que obliga a evaluar. La segunda, porque hay una obligación presupuestaria, es decir, cada proyecto tiene que tener un apartado destinado a evaluación, a evaluar. Tiene que haber algún órgano que lo controle. En Estados Unidos hay un tribunal de cuentas que evalúa, ¿no? Alguien controla. Esto además posibilita que antes de que te controlen, tú te controlas. O sea, que hay como dos controles, ¿no? Y finalmente, porque esas evaluaciones son públicas. Es decir, solo funcionan en estos países. Y aquí se le ha dado una óptica puramente de evaluación, y no sé si lo vamos a hacer a la española, a la europea o a lo que sea, pero los referentes son los que son, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Por lo cual digo que yo me gustaría que escucharan la ley desde esa óptica, porque mis conclusiones son mis conclusiones personales en esa óptica, desde la óptica del órgano de control, ¿no? Y entonces me refiero ya a lo que son las autoridades independientes, básicamente, ¿no? Como ustedes conocen, y basándome en la experiencia de las autoridades de control, de la Agencia Vasca de Protección de Datos, de la Agencia Catalana y el resto de autoridades de control, somos autoridades independientes. Nuestra característica esencial es la total autonomía del ejercicio de funciones, y eso contribuye a la transparencia, eficacia, profesionalidad y neutralidad política. Eso es un hecho que ha funcionado en materia de protección de datos como órgano de control, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia del 9 de marzo del año 2010, dice que la independencia es un elemento esencial para lograr los objetivos de la Directiva 95/46. Es decir, para llegar a un nivel adecuado de protección, pues es fundamental la independencia, ¿no? Pero es que en el borrador de reglamento de protección de datos, el borrador europeo, el reglamento que sustituye a la directiva europea o que va a sustituir a la directiva, aparte de una serie de cambios, si algo se refuerza más en su artículo 47, es a las autoridades de control, en esa independencia, fijándonos en ese órgano independiente. Voy a llegar luego otra vez a las leyes 2.0 que llamaba, ¿no?, de cómo se articula esto, ¿no? La Agencia Vasca, como pasa también en Cataluña, pues es un ente de derecho público que actúa con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Y eso está claro y hay que verlo también en materia de transparencia, ¿no? ¿En qué? Y lo comentaba Emilio hace un momento,
¿En qué se nota esta independencia? En la elección de sus miembros, ¿no? En las limitaciones de renovación, de cese, en ese blindaje del director durante un periodo determinado, que hace que no esté sometido, pues, a esas de presiones de que sea un órgano removible, ¿no? La autoridad catalana, en el artículo 31 de su estatuto, en el nuevo, dice que todas las personas tienen derecho a la protección de datos personales contenidos en los ficheros que son competencia de la Generalitat, y el derecho a acceder a los mismos, a su examen y a obtener su corrección. Una autoridad independiente designada por el Parlamento debe velar por el respeto de estos derechos en los términos que establecen las leyes. Pues bueno, esto también, este órgano que se crean por las leyes, también está ayudado, apoyado por miembros de otras instituciones que participan dentro de los consejos consultivos, lo cual pues, hace que haya así ese control interno de nuestras autoridades, ¿no? Y también, ya digo, lo del mandato de término, ¿no? La independencia también nos afecta en el ámbito financiero. De hecho, somos nosotros los que hacemos el borrador de presupuestos, dentro de la lógica del país, evidentemente, ¿no? Y finalmente es el Parlamento el que lo aprueba, ¿no? Y después hay una característica fundamental, que la veremos en transparencia, que nuestros actos ponen fin a la vía administrativa, ¿no? Y son recurribles ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, como órgano independiente está claro, esto sería transponible al tema de acceso, y después, como función esencial de nuestras autoridades de control, pues es velar, ¿no? Velar por el derecho fundamental, que debe armonizarse con ese derecho a saber de los ciudadanos, que debe armonizarse con ese acceso a la información pública. Aquí se ha dicho y se recurrirá que en España no existe una ley de transparencia. El artículo 105 de la Constitución o el 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 3092, así lo recogen, pero tal y como ha comentado Emilio, pues eso no es nada, ¿no? Pero sí, si seguimos el íter de los diferentes borradores que se han producido desde la óptica del órgano de control, vemos lo que está pasando, ¿no? Y a ver cómo sale finalmente la ley o las leyes de las comunidades autónomas, ¿no? En el borrador del gobierno anterior, del gobierno socialista, del gobierno de Zapatero, sí, la agencia española pasaba a denominarse Agencia Española de Protección de Datos y Acceso a la Información, es decir, se cogía todas las competencias, ¿no? En la siguiente que hubo una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, la Agencia Española de Protección de Datos u organismo autonómico equivalente se reducía a limitar un informe vinculante con carácter previo. Estamos hablando de la anterior legislatura. No se decía nada. En el actual proyecto, como se ha hecho alusión aquí, se le adjudica este control a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación y Políticas Públicas, ¿no? Que, como bien ha dicho Emilio, no es un órgano independiente, dice que se desarrollará en un futuro, pero no cumple con estos requisitos que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta es la situación, veremos qué se produce en el anteproyecto. En otras comunidades, digo, están haciendo leyes. En el País Vasco hay un borrador de ley, que es una ley también de buen gobierno, ¿no? En el primer borrador se atribuía directamente a la Agencia Vasca de Protección de Datos, como autoridad garante, también la transparencia de la actividad pública. En el segundo, también por el proceso de ver qué es básico dentro del Estado, se omite cualquier referencia a esto, pero sí sé que se está pensando en la Agencia Vasca de Protección de Datos como autoridad de control, ¿no? Por lo que luego comentaré, ¿no? En definitiva, lo que se trata aquí es de que las leyes estatales y autonómicas que promuevan la transparencia garanticen el derecho de acceso. A nosotros, digo, a mí como autoridad, me parece que es muy positivo, ¿no? Pero también que se articule esa armonización con el derecho fundamental a la protección de datos personales. No voy a hacer aquí alusión, porque ya lo ha hecho también Emilio anteriormente, en qué se basa pues todo este desarrollo. Efectivamente, como bien decía, es a nivel de bases del Estado, el 149.1.18 de la Constitución o el 149.1.1, las condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos, o el 149.1.13, activación de la economía. Esas son las bases en las cuales es los cimientos del proyecto de ley del Estado, ¿no? Pero lo que también hay que tener en cuenta
es que esa regulación del Estado, esa regulación de bases, se verá conectarse con las competencias de las comunidades autónomas, ¿no? Con el 148.1.1, ¿no? Es decir, desde una comunidad autónoma podemos regular la organización de nuestras instituciones de autogobierno, ya digo, por el 148.1.1, ¿no? Y son las propias comunidades autónomas las que deciden, ¿no? Cómo nos articulamos en ese entramado institucional. Pero es que directamente también, y como hacía alusión Emilio, se regula en la disposición adicional tercera. En la disposición adicional tercera del borrador lo dice expresamente, ¿no? Las resoluciones de la reclamación prevista en el artículo 21 corresponderán, en los supuestos de resoluciones dictadas por las administraciones de las comunidades autónomas, sus asambleas legislativas, las instituciones autonómicas análogas al Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, así como las resoluciones dictadas por las entidades locales, al órgano independiente que aquellas determine. Es decir, serán las comunidades autónomas las que dirán cómo atribuyen esta competencia, ¿no? En conclusión, ya digo, son las comunidades autónomas las que deberán decidir qué institución va a garantizar este derecho de acceso a la información pública en su respectiva comunidad autónoma, ¿no? Pero también habrá que pensar en otras cosas, en razones de eficacia administrativa, el 103.1 de la Constitución española, y en eficacia y economía del gasto público, en el 31.2 también de la Constitución. Entonces, es lo que tenemos. Estamos en un momento de creación, en un momento creativo. Unas leyes se van a tener que estructurar con otras y veremos qué deciden las autoridades de cada comunidad autónoma en cuanto a este órgano de control. A mí sí me parece muy bien, y parece que soy el comercial de mi buen amigo Emilio, ¿no?, seguir su última publicación, que he tenido oportunidad de leer, que publicó en la Fundación Alternativas, porque sí me parece una buena forma, no voy a repetir exactamente lo que ha dicho, pero sí una buena forma de pensar, de exponer todos estos problemas, que es lo que yo quería poner encima de la mesa, ¿no? Es decir, si hay recurso administrativo o si no hay recurso administrativo, si se unen las agencias de las autoridades de control en protección de datos a las autoridades de control en transparencia, los pros, los contras que esto tiene. Los pros, está claro, economía de medios, una respuesta que sea coordinada, es la misma respuesta ante un problema y no dos respuestas diferentes ante un mismo problema, lo cual tiene su lógica. También en cuanto a la Constitución, visto el derecho comparado cómo se distribuye, si es un órgano unipersonal, como estamos en España, ¿no?, que nos permite ser muy ágiles, pero tiene una contra, que es la concentración de poder y una serie de problemas, pues, que decía yo esta mañana, de soledad, ¿no? Soledad compartida entre nosotros, pero soledad al fin y al cabo. Es decir, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y después también cómo se estructura este nombramiento, que sea gubernamental o parlamentario. Yo personalmente opino muy buena la solución que tiene el Estatuto de Cataluña en cuanto a una designación parlamentaria. Y digo que me parece muy buena, que también me parece buena la de Gobierno. O sea, no es que la que tiene, pero me parece más clara, más transparente, donde todo se pone en valor y donde se valora a los candidatos de manera pública, conocida por los propios parlamentarios, evidentemente, que van a decidir, pero también por la ciudadanía, lo cual me parece fundamental, ¿no? Y en general ya digo que para mí, que sí creo en el sistema actual, y ahí entraría el tema de acceso, recurso administrativo, posterior control judicial, tutela judicial efectiva. Eso me parecería que sería lo. Entonces, ¿cuál es lo que, ya digo, siguiéndole a Emilio en esta publicación, que me parece bastante clara, ¿no? ¿Cuál es el íter? El íter, ¿de qué estamos hablando, no? Recursos administrativos claros, los clásicos, ¿no? Resoluciones de un comisionado o directamente resoluciones judiciales. Esos son los tres ámbitos, ¿no? Y siguiendo lo que comentas, Emilio, si vemos un íter en el tiempo de cómo se han creado las leyes de protección de datos, yo añadiría un cuarto a lo que decía antes, ¿no? Las más antiguas, ¿no?, que no preveyeron un órgano de control, Suecia. Los años 80 y 90, un órgano de control en protección de datos, un órgano de control en transparencia. Francia, Italia, Portugal, Bélgica. Y las más actuales, que lo ponen todo en un solo órgano. Una única autoridad, como Alemania, Reino Unido, Hungría, etcétera, etcétera. Es decir,
Eso es lo que está pasando. El desarrollo tiene diferentes efectos por el tipo de resolución, ¿no? En el derecho comparado también, en los referentes, para mí, incluso en los que son dos órganos, como es en Francia o en Canadá la federal, porque las de los Estados no es así, se está haciendo un proceso y un análisis de unificar en un solo órgano, ¿no? Hay diferentes publicaciones al respecto, ¿no? Como me queda muy poco tiempo, me voy a saltar una serie de puntos que quería analizar, pero igual luego viene al debate, pero sí tiene mucha importancia esas diferentes fases que se establecen en cuanto al valor de los actos que dictan las autoridades de control. Es decir, una recomendación del principio, como pasa en Francia, en Portugal o en Bélgica, de esa primera fase, pues tiene un valor moral muy fuerte, pero no tiene un valor jurídico. Es lo que ocurre. Otras de la tercera fase, de un órgano común, si son decisiones que tienen una fuerza obligatoria y que, ya digo, son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa. Pero aparte, el que esté en un órgano entra dentro de toda la filosofía, porque desde las autoridades de control en protección de datos no hacemos solo esa actividad reactiva, sino hacemos toda la labor proactiva, ¿no? Toda la labor proactiva de hacer informes, promover publicación activa de documentos, concienciación, etcétera, etcétera. Y eso sí entraría dentro de la filosofía, ¿no? Me remito a lo que ha dicho de la Agencia Española, que sí tiene su lógica, pero ya digo que todo esto depende del legislador, pero centrándolo y finalizando con esto, sí en el ámbito autonómico, sí es cierto que los sujetos obligados son los mismos, es decir, el acceso. Nosotros controlamos, con las salvedades que sería otro discurso, del cambio que ha habido en la legislación en Cataluña, ¿no? Tanto en el estatuto como en el desarrollo de una visión más amplia, ¿no? Pero en el ámbito público, control público de protección de datos y control público de materia de acceso, pues para mí estaría muy claro, ¿no? Hay un problema que hay que analizar a la luz de la crisis económica y de otros aspectos, que solo hay tres autoridades, como bien decía Emilio, en materia de protección de datos, y las otras comunidades autónomas a ver qué van a hacer, ¿no? Dentro de nuestra filosofía entraría directamente. Nos podríamos poner a trabajar el día siguiente, ¿no? Y después, en cuanto a la carga de trabajo, es cierto, la Agencia Española está sobresaturada. ¿Por qué? Está sobresaturada sobre todo por el sector privado, ¿no? Es difícil asumir. No ocurre esto con las agencias autonómicas, y no lo digo porque no trabajemos, porque trabajamos al 100%, ¿no? Pero no es esa carga tan fuerte de trabajo que no te deja respirar. Por eso tenemos una labor muy proactiva, muy fuerte, muy potente, y creo que lo hacemos muy bien por eso. Creo que lo hacemos muy bien y que somos necesarios, pero no es lo mismo, ¿no? Y entonces creo que entraría falta en nuestra filosofía. Y con esto acabo, solo para centrar el problema para el debate. El qué, el cómo, el quién, el cuándo, el para qué y los porqués, ¿no? El qué deberíamos hacer nosotros, y lo he dicho por todas esas leyes de buen gobierno, de transparencia, de acceso, de control de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que nosotros tenemos que tutelar el acceso. Nosotros, en principio, a no ser que lo diga el legislador, no tenemos que hacer la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Pero es que viene todo en la misma ley, viene en el mismo kit, ¿no? Entonces, sí, en cuanto al qué, tutela acceso, y si nos dicen accountability, si nos dicen, pues eso ya veríamos, ¿no? El cómo, el procedimiento de hacerlo, entra directamente en la rueda de nuestra actividad. Es decir, incluso en el sistema informático que yo tengo, o sea, que la agencia vasca tiene, o que tiene la agencia catalana, sería poner un apartado más, que sería acceso, o sea, que sería fácil, ¿no? Analizar el quién, será el legislador el que tendrá que decir esto en acceso, esto en buen gobierno, esto en evaluación de políticas públicas, pero no, para mí no mezclar todo, aunque sí veo bien una ley en conjunto, porque da una foto fija, ¿no? Entonces, decir quién es para evaluación, para participación política de los ciudadanos, etc. ¿El cuándo? Pues también yo diría que desde las autoridades de control ya no hay problema. Pero claro, solo hay constituidas 3, el resto sería un problema, ¿no? ¿Y el para qué? Pues porque yo creo que no habría problemas luego de entender, aunque sí tenemos que cambiar un poco el chip, lo que decía anteriormente. Y además entraría dentro de nuestra lógica de mejora del ciclo PDCA, ¿no? Entraría directamente en eso.
¿Y los porqués? Por agilidad, por no burocratización, por no generar ni más funcionarios, ni más consejos, ni más instituciones, ni sistemas que se autoalimentan. Y además, yo creo que porque estamos en ese contacto directo con las autoridades públicas, no perdemos la óptica de lo general, es decir, del buen gobierno, de la evaluación, de la accountability, va claro. Nos falta que se especifique el marco normativo. Nosotros además podemos estructurar muy bien esa visión procedimental de gobierno autonómico, en nuestro caso sobre todo que es muy potente las diputaciones forales, de ayuntamientos, etcétera. Y yo creo que zapatero a tus zapatos, centrarnos en lo que estamos, en lo que sabemos, centrarnos en el acceso y no mucho en los aspectos de buen gobierno sin perder esa óptica, porque no es nuestra misión y no somos los especialistas. Pero por eso yo creo que las autoridades de control, en lo que es acceso de los ciudadanos, en respetar los derechos y verlos con esa misma óptica, pues me parece que es un paso fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Yo creo que has puesto sobre la mesa numerosos aspectos que podremos discutir posteriormente en el debate. Bien, a continuación cedo la palabra al profesor Julián Valero para que nos haga su charla sobre el Open Data y los nuevos mecanismos de transparencia. Julián, adelante. Gracias, Agustín. Pues, en primer lugar, debo comenzar mi intervención manifestando pues, mi sincero agradecimiento porque me hayáis invitado, porque es un auténtico placer estar aquí. Debo confesar que el trato que he recibido siempre, tanto por la anterior agencia o autoridad como por la UOP, ha sido siempre a nivel personal y profesional excepcional. Y como las instituciones son las personas, pues me llevaría más de los 10-12 minutos que nos has dicho que tenemos para hacer la presentación, pues personalizar e individualizar este agradecimiento. Así que pues me adhiero a todas las palabras que ha dicho mi buen amigo Emilio Guichot, en particular por lo que se refiere a mi compañero de mesa, don Iñaki Vicuña. En un ejercicio de transparencia yo podría enseñar que las 4 o 5 ideas que tenía preparadas se han convertido ya no sé en cuántas. Creo que sería incapaz ni siquiera de seguir el guión que tenía preparado. Así que voy a hacer un intento de simplificación, esto que está tan de moda con la administración electrónica. Me lo voy a autoaplicar y voy a tratar de, pues en esos 10 minutos, destacar 4 ideas principales que yo creo que son las enseñanzas quizá más sugerentes que nos puede ofrecer la normativa sobre reutilización de la información del sector público. Porque, como antes decía, creo que eras tú, Iñaki, estos son no ya dos caras de la misma moneda, es que esta moneda es demasiado poliédrica. Antes comentaba Emilio todo el marco normativo que regula el acceso a la información administrativa. Pues aquí tenemos otra cara más, que es la de la reutilización, en principio comercial, de la información administrativa. Yo me atrevo a comenzar planteando una pregunta. ¿Quién está a favor de que se reutilice comercialmente la información del sector público? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Levanten la mano quien esté a favor. Una clara minoría. Pues es un error. Es un error y no solo por un tema económico, presupuestario, de obtener recursos donde no los hay, sino porque esta normativa de la reutilización de la información del sector público es la gran aliada que nos va y nos está permitiendo en muchos casos hacer una administración más transparente. Porque, en definitiva, la reutilización presupone el acceso. Y, evidentemente, una vez que se permite el acceso, el control posterior del uso, de la finalidad posterior del uso de la información, ya lo pierde la Administración. Y, en definitiva, si se permite reutilizar la información para fines comerciales, también se va a permitir para otro tipo de finalidades que yo, incluso como ciudadano, creo que políticamente son mucho más relevantes como instrumento de control de la Administración. Pues partiendo de esa idea, yo voy a poner encima de la mesa 4 consecuencias prácticas, las más destacadas, en mi opinión, de la normativa sobre reutilización, o mejor dicho, acceso y reutilización de la información del sector público, que trae causa de una directiva del año 2003, que ahora mismo está en proceso de adaptación a las nuevas demandas y exigencias. La Unión Europea tiene abierto un proceso que no sabemos cuándo va a acabar, donde a través de la red LAPSI participamos en la Universidad de Murcia, junto con la UOC y otras 20 casi instituciones de diversos estados. Casi, Agustín, les invitaría al seminario final de Turín, 9 y 10 de julio,
pero resulta que la UOC ha organizado otro congreso esos días, entonces no me atrevo yo aquí a decantarme por uno u otro. En fin, primera idea. La primera idea es que la gran demanda que hay ahora mismo en el sector infomediario, como se llama con una expresión un tanto rimbombante, es que el acceso a la información con fines de reutilización, siempre tenemos en mente esta pretensión, debe ser un acceso automatizado. Es decir, esto tiene una serie de consecuencias prácticas muy considerables. Antes se ha comentado, hoy día es que, comentaba Emilio, no entendemos el acceso a la información si no es por medios telemáticos, bien. Pero es que en la versión más avanzada de estos planteamientos que estoy comentando, por ejemplo, la del Real Decreto que él comentaba, de 18 de noviembre de 2011, que desarrolla la ley del año 2007 de acceso y reutilización en el ámbito de la Administración General del Estado, que es, insisto, la normativa más avanzada en el ámbito español que yo he manejado a este respecto, el planteamiento es ese. Hay que hacer lo posible porque el acceso a la información no requiera una solicitud previa, sino que sea no solo proactiva por parte de la Administración, sino, además, en la medida de lo posible, automatizada. Y luego volveré sobre esta idea. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva, por ejemplo, a que no sea necesario un procedimiento para ver si nos dan o no el acceso a la información. Nos lleva, en el modelo de este Real Decreto, que, insisto, es muy recomendable su lectura, a que la regla general sea que la información va a estar ya disponible en una serie de exigencias técnicas a través de licencias básicas. La misión le va a decir, usted usa la información y la puede utilizar en estas condiciones. Y no me pregunte, no quiero saber nada. Y evidentemente esto a lo que nos lleva, en definitiva, es a un rediseño de las garantías de los diversos intereses en juego que antes destacaba Emilio. Es decir, intereses públicos e intereses privados. Y ahora hablaremos de la protección de datos. Hay que hacer todo un rediseño donde, por ejemplo, pues no se permita reutilizar sin más información vinculada a datos de carácter personal. Pero no me voy a meter, no te preocupes, en tu terreno, sin perjuicio de que luego en el debate seguramente saldrán nuevos planteamientos. Este sería, por tanto, la primera consecuencia. Acceso sí, acceso, pero acceso automatizado. En segundo lugar, muy relacionado con la anterior, esa transición a la que antes se refería Emilio también, desde el documento a la información, que me parece un elemento clave, como él ha destacado, y no voy yo a reiterar esas palabras con las que coincido plenamente. La Ley 11/2007, como decía Agustí hace unos momentos, claro, no es una ley que en realidad haya apostado por la transparencia, eso es una gran mentira. Se nos vendió como la gran apuesta, porque si la emisión electrónica iba a ser más eficiente, iba a ser más transparente, no es verdad. No voy a insistir en esta idea, porque además la tengo publicada en un trabajo en la revista catalana de Derecho Público, creo que fue el número 35, donde precisamente Agustín me invitó a participar. Es que no es verdad. La Ley 11/2007 ha sido una ley de referencia para la modernización tecnológica de la administración en muchas cosas, pero no es verdad que los planteamientos que muy acertadamente destacaba Iñaki Vicuña, que son los esenciales, ¿para qué sirve la tecnología? Es un instrumento. Debería servir para ser una administración más transparente, más controlada, más participada. Todo eso no está sucediendo en la medida en que permitiría la tecnología. Pero claro, no nos tenemos que centrar únicamente en que la información debe estar en soporte electrónico, que es muy importante, porque si resulta que el soporte electrónico es un archivo PDF, pues, ¿qué queréis que os diga? A los efectos tan avanzados de este modelo, como digo, de acceso y reutilización, no nos sirve. El PDF estaría muy bien para algunas cosas, pero para la mayor parte de las pretensiones a las que nos estamos refiriendo, que hablamos de fenómenos como el Open Data, no nos sirve. Porque requiere un trabajo adicional luego que a veces hace, no ya económicamente, sino incluso desde el punto de vista de activismo político, etcétera, hace inviable una reutilización avanzada de la información, que es a lo que nos estamos refiriendo. La información debe estar en soporte electrónico, pero además en un formato interoperable. Esto que se habla de los estándares, el esquema nacional de interoperabilidad, es decir, que si yo tengo una aplicación informática, ahora comentaré algún ejemplo, que me va a permitir hacer un tratamiento, pues que no tenga que manipular lo que ya se me da. Y aquí está también uno de los grandes debates. ¿Quién asume el coste de esta transición? ¿La Administración? ¿Los terceros que van a acceder y que a veces se les puede cobrar? Y a nivel de este proceso de reforma de la Directiva Europea, este es uno de los grandes debates. Todo el coste económico que supone este planteamiento, eso ¿quién lo va a soportar? Porque, claro, a la Administración
le podemos obligar más o menos con normas que luego no cumple, pero si le incentivamos económicamente, pues a lo mejor tenemos ahí una vía interesante, ¿no?, de forzarle. Esa sería, por tanto, la segunda idea, la transición del documento a la información en soporte electrónico, pero no en cualquier soporte electrónico, sino en ciertas condiciones, sobre todo técnicas. La tercera idea nos sitúa ante un fenómeno que es general, ¿no?, en el mundo de la administración electrónica, pero voy a intentar afrontarlo desde la perspectiva de la singularidad que nos plantea la normativa de reutilización de la información del sector público, y es la aparición de intermediarios. Claro, tradicionalmente, en el marco conceptual y legal del derecho de acceso, el ciudadano va a la administración, le dan o no el acceso a la información, bien, y se va a su casa. No, aquí no. En la administración electrónica, insisto, ya han aparecido intermediarios y ahora, como consecuencia de la realización, aparece otro nuevo intermediario, que es el que nos va a permitir a esa información en bruto que tiene la administración darle un valor añadido. Si queremos realmente que nos presten servicios avanzados a partir de la reutilización de la información administrativa, esta figura es fundamental, porque la administración no está para, seguramente, darnos esos servicios. No sé quién lo decía antes en la mesa, no recuerdo ahora mismo, pero se ha puesto encima de la mesa este tema. Y esos intermediarios no solamente tienen que ser empresas con la finalidad de obtener una reutilización comercial, y vuelvo a mi idea inicial, también pueden ser asociaciones, pueden ser ciudadanos anónimos, los que lleven a cabo, en un compromiso ciudadano, como no solo destinatarios de la actividad del Estado, sino como protagonistas de la actividad del sector público, quienes nos ofrezcan a otros ciudadanos servicios avanzados, que a veces son servicios de control y de transparencia. Es un servicio cívico increíble. Una de las experiencias más gratificantes que yo he vivido en los últimos meses en relación con estos temas de la reutilización fue precisamente cuando en la Red LabSI, pues, fui en septiembre, creo que fue, a dar una charla en Varsovia en el llamado Open Government Data Camp. No sé si os suena. Bueno, creo que hubo una sesión aquí en Barcelona hace unos meses también. Bueno, había un chaval chileno, unos 25 años, era un entorno muy informal que, después de las charlas más formales, pues ahí se daba la palabra. ¿Quién quiere salir y sale? Y pone una presentación y nos hace una demostración en vivo de cómo había conseguido diseñar una aplicación informática que se conectaba, más allá de los temas de privacidad, con la página web del Congreso de Chile, y en concreto las actas de las sesiones del Congreso, y cotejaba las intervenciones que habían tenido los parlamentarios en ciertas materias con posibles conflictos de intereses a través del acceso directo, todo esto automatizado, claro, a bases de datos, por ejemplo, como el registro mercantil. Y entonces permitía detectar posibles conflictos de intereses en las actuaciones del político en cuestión con sus intereses personales. Incluso, en la versión más avanzada que nos ofrecía este anónimo ciudadano chileno, se posibilitaba mandarle un correo electrónico pidiéndole explicaciones al político de por qué había votado así. Es un ejemplo de cómo, cuando hablamos de acceso para fines de reutilización, no solamente debemos tener esa mentalidad de la reutilización comercial. Claro, esto nos sitúa ante nuevos problemas, claro, por ejemplo. Las entidades públicas que, según empresas privadas, pues le hacen la competencia desleal a la hora de ofrecer estos servicios avanzados. En el Reino Unido hay cantidad de ejemplos. En España todavía no tenemos esta cultura de impugnar, todavía no hay sentencias, pero, por ejemplo, ya se está planteando con el tema de la reutilización de la información judicial, donde hay una sentencia del Tribunal Supremo anulando la normativa del Poder Judicial que regula esta materia. O, por ejemplo, yo he oído a editoriales jurídicas quejarse mucho de los nuevos servicios que ofrece el Boletín Oficial del Estado de actualización de normativa. Entonces ya estamos obligando a la Administración a pensar, ¿puedo hacer esto, puedo no hacer esto?, cuando en realidad está prestando un servicio muy interesante al ciudadano. No voy a entrar en los detalles porque el tiempo se acaba y no quiero pasarme de los minutos asignados. En cuarto lugar, a lo que nos lleva fundamentalmente la normativa de acceso y reutilización de la información del sector público es una ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de las normas tradicionales sobre acceso a la información. Y es una cuestión que ya se ha comentado. ¿Por qué? Porque esta normativa, como consecuencia de la Directiva Europea, y algo parecido ha pasado en materia de contratación pública, ha ampliado notablemente las entidades semipúblicas o incluso privadas
a los que se le aplican las normas tradicionalmente administrativas. En España siempre hemos pensado, ¿qué son las administraciones públicas? Pues las territoriales. Antes se hablaba del tema de los colegios profesionales. Estos son temas que la normativa sobre utilización más o menos tiene clara y donde ya estamos ahí debatiendo es incluso dar un paso más. Y el proceso de ampliación al que se refería Iñaki hace un momento, sobre todo en Cataluña, el País Vasco, etcétera, por ejemplo, que ha llevado a proyectar las competencias de la autoridad de control en protección de datos a los concesionarios de servicios públicos, por ejemplo. Un concesionario en servicio público no está manejando información del sector público porque va a estar excluido el derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Subvenciones, beneficiarios de subvenciones. Y aquí, desde el punto de vista de privacidad, con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, habría que hacer una reflexión importante que yo creo que no se está haciendo. El ámbito de la cultura, museos sostenidos con fondos públicos directa o indirectamente. Este es uno de los grandes debates ahora mismo a nivel europeo. El acceso. ¿Yo tengo derecho a acceder a los fondos de un museo por Internet? ¿No tengo que ir presencialmente? Claro, los museos están, os podéis imaginar, ¿no? Porque los ingresos a lo mejor se incrementarían. Esto es como el tema de las redes P2P, de las descargas y demás. Bueno, pues es un nuevo contexto. Hay que adaptarse a ese nuevo contexto. Y sobre todo, a mí hay un tema que me fascina, que es el relativo al acceso a la información financiada con fondos públicos en el ámbito de la ciencia y la tecnología. O sea, todos los resultados de proyectos de investigación que está financiando el Estado con fondos públicos no se pueden conocer, no se pueden hacer, no se pueden utilizar. Y aquí dejo esta idea encima de la mesa porque además hay una ley de julio de 2011 en España, la ley, no recuerdo el nombre exacto, de ciencia y tecnología, no recuerdo, es de julio de 2011, que tiene una previsión cuyo precepto tampoco recuerdo de memoria, que da mucho juego, porque contiene una medida muy avanzada en el sentido que yo estoy planteando. Pero ya me estoy pasando casi del tiempo asignado, con lo cual pues termino mi intervención simplemente destacando una idea. Y es que el derecho tiene sus limitaciones. Tenemos una cultura en España, sobre todo en la Administración, en la que pensamos, no, es que como la ley no lo permite, como no lo permite, lo prohíbe, no. Pues gran parte de todas las cosas que se están poniendo, todas las ideas encima de la mesa en la sesión de hoy, se podían haber hecho antes, no hace falta una ley. Lo que pasa es que no se quiere. La ley tiene un sentido de obligar. Claro, el problema es que una ley que luego no contiene mecanismos de control adecuados y, sobre todo, consecuencias jurídicas precisas para quien la incumpla, es papel mojado. Y esto, créanme, yo como profesional de la docencia, en contacto con gente joven, en la que le tienes que transmitir unos conocimientos básicos, es muy frustrante. Muchas gracias por la atención. Gracias, Julián, por tu interesante intervención y también por tu esfuerzo de síntesis. De continuación la palabra a Carles San José, que es el responsable del área de inspección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, para que nos hable precisamente sobre un aspecto que ha ido saliendo en diferentes intervenciones, que es este tenso equilibrio entre la transparencia y los datos personales. Carles, endavant. Gràcies, Agustí. Bon dia a tothom, buenos días. En primer lugar, decir que es un honor compartir con expertos de este nivel, acabar esta mesa, y quisiera lanzar mi pequeño homenaje a Iñaki porque, pese a que no he compartido mucho profesionalmente con él, sí que le agradezco el trato humano y amable que siempre ha tenido. Bueno, a mí cuando me dieron el programa y vi que tenía que hablar del tenso equilibrio, lo primero que hice fue ir al diccionario para aclararme a mí mismo exactamente de lo que tenía que hablar. Y miré, en primer lugar, la entrada tenso, y decía estirado hasta la rigidez. Y luego me fui a equilibrio y leo algunas de las acepciones. Dice, contrarrestarse el efecto de dos fuerzas o acciones opuestas. Distribución bien ponderada de las cosas. Y entre los ejemplos que había, uno que me pareció muy oportuno, decía, con este sueldo, para llegar a final de mes hay que hacer muchos equilibrios. Y una última acepción. Dice, ejercicio físico que consiste en adoptar posiciones difíciles o forzadas o en hacer movimientos extraños manteniendo el equilibrio a modo de espectáculo. Seguida del ejemplo, la gente miraba cómo aquel chico hacía equilibrios en la cuerda floja. Bueno, pues un poco cuando hablamos de hacer este balanceo, esta ponderación, me siento un poco pues haciendo el número del equilibrista, porque se trata de eso, de hacer estos equilibrios
entre transparencia y datos personales. Yo me centraré en esta mesa, puesto que el título dice regulación actual, pues en eso, en la regulación actual, y no hablaré de la regulación que viene, sin perjuicio de hacer algún pequeño apunte. En varias ocasiones he escuchado decir que la gente que nos dedicamos a la protección de datos deberíamos estar más por la transparencia, y también se dice que los que promueven la transparencia deberían ser más sensibles a la protección de datos. Creo que es verdad, se puede decir así, pero es que el tema no es fácil, ¿eh? El tema es complejo, este equilibrio, este balanceo. Y a veces no siempre se dice lo mismo según la posición que se ocupa. Y yo les pongo un ejemplo. La mayoría de aquí deben ser funcionarios. Seguramente si así de entrada todo el mundo es más bonito decir, ¿verdad?, a favor de la transparencia, parece que se lleva más. Pero yo les digo, participen ustedes en un proceso de provisión en el que rivalizan con otro funcionario para ocupar una plaza de responsabilidad. Seguramente que el que pierde querrá acceder a todos los documentos que se han utilizado para designar a su rival. Transparencia, y al que ha ganado, cuando se le pregunte, dirá, oye, ¿te importa que le dé la memoria que tú has hecho, que puedes expresar, ¿verdad?, opiniones a veces? No, privacidad, que cara y transparencia. O sea que a veces, depende del lugar que se ocupe, se puede opinar de modo distinto. Este ejemplo para mí es clarísimo en que debería facilitarse el acceso, porque estamos en un procedimiento competitivo, como el ejemplo, que este sí que es real, que tuvimos en la autoridad. Se planteó a modo de dictamen el tema que, bueno, fue ciertamente un poco conocido porque tuvo una cierta difusión, el tema de una familia que quería acceder a los datos de la preinscripción de matrícula de otras familias porque parecía que podía haber fraudes de empadronamiento. El órgano en cuestión denegó ese acceso y cuando llegó la consulta aquí a la PDCAT, pues la respuesta fue clara y contundente en favor de facilitar el acceso, aunque ello implicaba revelar datos personales. Evidentemente estábamos hablando de domicilios de personas, lo que no tenía por qué revelarse son datos de la intimidad, porque no venían al caso para esa finalidad del caso concreto. Bueno, pues estos dos conceptos de los que me he referido, intimidad y datos personales, son de los que voy a hablar como límites, como generadores de esa tensión con el derecho de acceso. El primero, el tema de la intimidad. Bueno, pues, a ver, en el artículo 37, que desarrolla, como ya se ha dicho, el artículo 105b de la Constitución, se viene a decir pues que los documentos que contienen datos de la intimidad, pues que a ellos solo puede acceder la propia persona afectada, nadie más. Incluso podemos decir que lo plantea o lo regula de manera más restrictiva incluso que la propia LOPD, porque dice eso, no puede acceder nadie más que el interesado. Dices, bueno, si el interesado lo consiente, se podrá. Pues evidentemente que sí, pero la ley no ha previsto ni esa opción. Evidentemente, si hay consentimiento expreso del interesado, pues sí se podría acceder. Pero, como digo, lo limita claramente, en principio, al propio afectado, y es que estamos hablando, cuando hablamos de la intimidad, de la esfera privada, de aquel ámbito más personal, aquel que en principio queda resguardado de toda intromisión ajena. Y precisamente el problema que nos plantea el concepto de intimidad es ese, es determinar qué es intimidad, cuáles son los datos íntimos. Es lo que a veces genera más confusión. Bueno, se dice que tiene un perfil difuso, que hay gente que considera que cualquier dato es íntimo, otros todo lo contrario, ¿verdad? Hay gente que no tiene tapujos en explicar y colgar en las redes pues toda su vida privada. Pero bueno,
sí que jurisprudencialmente se ha llevado a un cierto acuerdo, hay una cierta unanimidad de equiparar lo que son los datos íntimos a aquellos que en la Ley Orgánica de Protección de Datos se califican como datos especialmente protegidos, que tenemos en el artículo 7, todos aquellos relativos a ideología, sexualidad, salud, etcétera. Y esa precisamente es la solución que ya se había previsto en el anteproyecto del que se ha hablado aquí, que apareció en El País en agosto del 2010, en el que se relacionaban, se enumeraban como datos de la intimidad los que están incluidos en el artículo 7 de la LOPD. Y hoy en día, pues el anteproyecto que tenemos encima de la mesa hace algo parecido, pero sin enumerarlos, pero se remite, cuando dice que no se podrán acceder en ningún caso a los datos especialmente protegidos según la previsión o según la regulación de la LOPD. Esta es la solución, pues, que parece haberse adoptado. Insisto en que el gran problema lo tenemos ahora, que todavía no está totalmente definido qué es dato de la intimidad, pues en discernir a veces si eso entra en lo íntimo o no. Ha habido sentencias, pocas, es verdad, y aquí insisto en lo que ya se ha comentado, han llegado pocos casos a los tribunales de derecho de acceso, pero alguno que ha llegado en que la administración pública en cuestión denegaba el acceso invocando el tema de la intimidad, cuando la administración tiene que dar, pues es fácil que acuda a la excusa de los datos personales o de la intimidad, y decía, no, esto no lo doy porque son datos de la intimidad, y luego el tribunal corrige y dice, no, son datos personales, pero no de la intimidad. Si fuera intimidad, evidentemente solo el afectado. Si no, nos vamos al segundo límite, que es al que entro. Es cuando dice el artículo 37.3, el apartado 3, qué pasa cuando hay documentos nominativos, es decir, documentos que contienen datos de carácter personal. La mayoría aquí jurisprudencial y doctrinal también, la mayoría digo, no todo el mundo, pero la mayoría equiparan lo que es datos nominativos a lo que es concepto dato personal, es decir, cualquier información relativa a una persona identificada o identificable. Y seamos realistas, es raro el documento que tiene la Administración que no contiene datos personales, es decir, la inmensa mayoría de documentos tienen datos personales. ¿Qué solución tenemos hoy en día o cuál es la regulación? Pues nos dice que además del propio afectado puede acceder también aquel tercero que acredite un interés legítimo y directo. Por lo tanto, cuando aquí se decía aquello de no, el derecho de acceso lo puede ejercer cualquiera sin motivar, porque es un derecho que en principio no está restringido. Bueno, la realidad hoy en día es que si hay datos personales, pues nos exige esa legitimación, esa singularidad de la persona que lo solicita, que debe acreditar ese interés legítimo y directo. ¿Y qué significa esto? ¿Cuándo hay un interés legítimo y directo? Pues por una parte, la doctrina jurisprudencial sobre el concepto de interés legítimo ha declarado reiteradamente que es cuando hay una relación entre la persona y aquel objeto al que se quiere acceder, de modo que el acceso permitiría o proporcionaría un beneficio o evitaría un perjuicio. Es decir, que debe haber una singularidad, una situación específica de la persona con aquel documento que justifique ese acceso. Insisto que el 37.3 no dice solo interés legítimo, dice interés legítimo y directo, con lo cual acentúa todavía más esa vinculación. De modo que, digamos que el provecho que se puede utilizar de ese documento que tiene datos personales, ese provecho del tercero debe ser para sí mismo, un provecho directo para ejercer algún derecho, como por ejemplo el caso de ejercer el derecho de defensa, es decir, yo quiero acceder a un documento que hay un expediente de la Administración del que no soy interesado, pero puedo ejercer un derecho, pues utilizarlo en un pleito en el que hago valer mi derecho de defensa y por tanto un derecho constitucionalmente reconocido.
Ha habido alguna sentencia que ha abordado el tema, pero bueno, como vamos muy mal de tiempo, simplemente la cito, una sentencia de 6 de mayo de 2005 del Supremo que abundaba mucho en el tema. Bueno, pues ya para acabar, y si acaso si hay alguna pregunta, pues la responderemos aquí amablemente. Tenemos un problema de la ponderación necesaria caso por caso y creo que vamos a seguir teniendo el problema. Quizá el enfoque será distinto porque es verdad que el nuevo anteproyecto cambia un poco las cosas, como ha dicho el profesor Guixot, parece que es más proclive a la transparencia cuando dice que aunque tenga datos personales, sí están vinculados a la organización, el funcionamiento de aquella unidad o organismo, pues que deberán darse, pero llamo la atención al hecho de que dice esto, pero igualmente dice, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales sobre el interés público en la divulgación que impidan ese acceso. Es decir, nos remite otra vez al caso concreto a ponderar. Es decir, que ya venimos en las autoridades de control ponderando, haciendo este ejercicio de equilibrio diario, pues parece ser que con la nueva regulación seguiremos haciendo el mismo numerito de equilibrar continuamente y bueno, la verdad es que es, incluso si nos vamos a la previsión de la normativa de protección de datos, con la nueva sentencia de noviembre del año pasado, que dice que hay que aplicar directamente el concepto de interés legítimo que prevé la directiva del 95, pues también incide en eso, en aplicar el interés legítimo, con lo cual no pararemos de hacer ponderaciones. Pues nada más, gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Carles, por también tu intervención. Disponemos de unos minutos para abrir el debate a cualquier comentario, formulación de cuestiones. Disponemos de micrófonos en la sala y, por lo tanto, sí, allí al fondo. Sí, le rogaría que intenten sintetizar al máximo su pregunta para facilitar el máximo debate. Gracias. Vale. Mi nombre es Vicens Vallés, trabajo en la Generalitat. Y mi pregunta es, ahora estamos hablando de esta ley, ¿no? ¿Ustedes no creen que por qué ahora la Administración decide ser transparente? Lo ha podido ser hace mucho tiempo atrás, ¿no? ¿No será que es que ahora no hay dinero y por eso decide ser transparente? Porque durante estos últimos años la única forma de acceder a la información ha sido a través de los periódicos, que hemos conocido todos los temas de la contratación, ¿no? Contratación y casos de corrupción, ¿no? ¿Ahora decide la Administración ser transparente? ¿No creen ustedes que es un poco tarde? Bueno, en todo caso, más vale tarde que nunca, ¿no? O nunca es tarde si la dicha es buena. También. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Aquí delante había una... Sí. Hola, gracias. Soy Frederic Udina, el director del Instituto de Estadística de Cataluña, y claro, mi enfoque es distinto seguramente, pero en cualquier caso quería dar las gracias a los ponentes porque han aportado ideas muy interesantes. El enfoque de un Instituto de Estadística es curioso que se tiene que centrar más en la dificultad de que la información que hay dentro de la Administración circule dentro de la Administración. Este es el primer objetivo y esta es la primera dificultad, y lo demás ya vendría como después. Es decir, bueno, esta información además tiene que hacerse disponible y transparente a la ciudadanía. Pero por aquí no creo que ahora toque entrar. Lo que sí quería preguntar, porque no he oído ninguna referencia, hemos hablado mucho de protección de datos de carácter personal, pero uno de los temas que para nosotros es a veces más complicado es la protección de datos de empresas, de personas jurídicas. Y ahí no he oído mucho, y yo creo que este es un tema importante porque la actuación de la Administración también afecta e interesa mucho a estas personas jurídicas, y los mecanismos por los cuales la información que afecta a personas jurídicas o a empresas puede circular o puede no circular es interesante. Y la otra pregunta era respecto al tema de Open Data.
no sé si el señor Julián Valero nos puede informar algo de un informe que apareció hace un par de semanas en el Guardian, donde decía, se han publicado, referente a Gran Bretaña, donde hay mucha más tradición y mucha más profundidad en este tema, se han publicado toneladas de datos, se han gastado millones de libras los ayuntamientos, las entidades locales, los gobiernos, los parlamentos en publicar estos datos, pero no se ha detectado una gran utilización de toda esta cantidad de información. Y no sé si por aquí nos podría aportar alguna idea, profesor Valero. Gracias. Muy bien, gracias. Pues no sé cómo queráis. Iñaki, si quieres. Bueno, en cuanto a la primera, efectivamente no se habla de personas jurídicas porque la ley de protección de datos su objeto es las personas físicas, no las jurídicas. Las personas jurídicas están protegidas por otra legislación, la legislación mercantil, etcétera, etcétera. Pero sí, evidentemente, si lo mezclamos con el cometido del órgano que tú diriges, estamos hablando de diferentes ámbitos: privado, protección de datos, sectorial, mercantil y que sería otro debate, el secreto estadístico, ¿no? Con el objetivo de vosotros poder acceder a información para tratar esos datos, para interpretarlos, independientemente del contenido de si hay datos personales o no hay datos personales, por todo ese tema del secreto estadístico. Yo creo que solución no hay en las últimas reformas, pero porque tampoco se ha planteado. Si cada vez se pide más acceso a esa información de entidades jurídicas, incluso privadas, 100%, pero también es por lo que decía antes Emilio Guichot, hasta dónde nos lleva el tema de que haya una financiación pública, ¿no? Al final, todos, por lo que sea, yo no recibo, pero la Diputación de Álava le paga los libros a mis hijos, digo, a todos los hijos de Álava, o les pagaba, porque creo que eso se ha recortado ahora, ¿no? Entonces, ¿se podría entrar esa información? O en la experiencia que conozco más de México, yo estuve participando en un debate en el Tribunal Federal Electoral, que tuve algún desencuentro fuerte, jurídicamente hablando, luego salimos a comer juntos, porque se entendía que si los partidos políticos estaban financiados, y se entiende, hay que conocer que cada ciudadano pertenece a cada partido, lo cual entramos en una colisión directa con datos especialmente protegidos. Es decir, depende de cómo está regulado en cada sociedad, de qué visión sociológica se le da para establecer un campo de juego. Y en materia mercantil no se ha presentado este problema, aunque sí se presenta desde el punto de vista de lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero no se ha planteado, no hay problema, que vosotros sí tenéis, evidentemente, ¿no? De ese acceso, de si es una estadística obligatoria, etcétera, etcétera. Pero no, desde nuestra óptica no se plantea más. Bueno, yo quería decirte, Vicens, que aparte del refranero, ¿no?, que es muy sabio, el problema de fondo es que no es en gran medida un problema legal, es que es un problema de cultura política y de exigencia social. Y en los últimos meses, pues parece que esa conciencia social se está empezando a despertar, solo empezando. Y en ese sentido, pues la ley no va a cambiar la realidad. Puede ayudar, pero es un proceso mucho más largo, mucho más complejo, que tiene una serie de connotaciones, pues en sede judicial, ¿no? Sensibilización del Poder Judicial, en fin. Pero insisto, no es malo, porque si no, por ejemplo, seguramente esta jornada no la estamos haciendo aquí, algunos de los debates en medios de comunicación que se están suscitando tampoco habrían salido, etcétera. En ese sentido, pues no conozco el informe de Guardian, pues es una obligación, ¿no?, para los próximos días. Pero me atrevo a dar algunas ideas, ¿no? No lo sé, ¿eh? En primer lugar, el Reino Unido es uno de los estados de la Unión Europea más avanzados, no ya legalmente, sino desde el punto de vista de la cultura en el acceso a la información. Y allí se producen una serie de problemas que aquí suenan a ciencia ficción. O sea, no es que aquí nos planteamos, es que no hay una norma que regule el derecho, que garantice el derecho de acceso, es que luego no tengo medios adecuados, tal. No, es que no hay una cultura, no. Allí los problemas que se plantean son de tercera generación, por decirlo claramente. O sea, temas de una sutileza y de una profundidad, de una riqueza que, bueno, estamos años luz. Yo, sinceramente, gracias a la red LASI, pues tenemos ocasión de tener una panorámica a nivel europeo. Y suelen ser, por ejemplo, en Suecia,
en Reino Unido y en menor medida en otros países como Holanda, donde se producen los problemas más jugosos desde el punto de vista jurídico. Hay un problema jurídico, no es un problema ya cultural o político, sino que están tan avanzados que va mucho más allá. Entonces, lo primero que debo decir es que me sorprende un poco la noticia, pero tampoco conozco los detalles. Entonces, por ejemplo, claro, depende de qué información se haya publicado, porque a lo mejor no es socialmente interesante. Claro, a veces las administraciones públicas, y en esto de la administración electrónica es un ejemplo histórico, nos miramos el ombligo y pensamos que lo que le interesa al ciudadano es lo que nosotros decimos que le interesa al ciudadano. A lo mejor pueden ir por ahí los tiros, no lo sé, estoy dando ideas que pueden servir de reflexión general. Las condiciones económicas del acceso. Esta normativa permite la posibilidad de que los poderes públicos cobren por el acceso. Y esta es una de las grandes quejas del sector infomediario, que las condiciones económicas de acceso a la información son antieconómicas. Entonces, pues, no sé. Las condiciones técnicas. No es lo mismo que la información esté disponible en un formato que en otro, porque si está en otro formato no va a ser fácilmente reutilizable. Y en consecuencia, pues todo ese planteamiento, no ya comercial, que también, sino incluso de activismo político, pues no se puede a la misma medida. Y luego que tiene que haber una sociedad realmente concienciada. Y yo, sinceramente, creo que la sociedad inglesa no es el ejemplo quizá más oportuno, ¿no?, para poner al efecto. En ese sentido, pues iniciativas como la que os comentaba antes del campus ¿no?, que se hizo en Varsovia, a mí me parecen fascinantes, porque es un ejemplo de cómo se puede poner en valor social, no ya económico, sino social, la información administrativa. Y estas son reflexiones generales que no sirven sino para esconder mi desconocimiento del informe del legal. Carles, no sé, tenemos dos preguntas más pedidas y desafortunadamente tendremos que dejarlo aquí, una aquí en el centro, sí, y después otra allí en la esquina, que las podríamos unir y así facilitamos la respuesta aquí Mitch. Sí, muchas gracias, buenos días. La pregunta iba dirigida al profesor Julián Valero. Cuando él comentaba que todo el tema de la reutilización de la información, una de las características que tendría que tener era que el formato fuera interoperable, lo entiendo perfectamente, lo puedo compartir, pero me choca con otro principio que estamos teniendo muy en cuenta, que es el principio de calidad de la información que estamos transmitiendo a través de nuestras redes de intranet o de Internet. ¿Por qué lo digo? Porque mucha de esta información, precisamente, tanto a nivel doctrinal como ahora a nivel legislativo, se nos dice que la información tendrá calidad o cumplirá con el principio de calidad, precisamente si uno de los múltiples requisitos es que es una información no manipulable. Con lo cual, a la hora nosotros, como servicios jurídicos, de tener que informar, porque nos lo están pidiendo, si cierta información cumple con este principio de calidad, nos la miramos y decimos, sí, está cumpliendo con el principio de calidad precisamente porque nos habéis confirmado, justificado que es una información nada manipulable. En cambio, dentro de 4 meses tendremos que darle un poco la vuelta a la tuerca y decir, oye, no, si esta información no es manipulable, tampoco podrá ser reutilizable, con lo cual estaremos desconociendo o saliéndonos de otro campo. Y en 10 segundos le pongo el ejemplo concreto para que no vea que estoy pensando en cosas muy raras. Por ejemplo, se ha estado trabajando muchísimo, y ya es una realidad, en el mapa urbanístico de Cataluña. Es un mapa de todo el territorio catalán, sintético, donde cualquier persona, física o jurídica, evidentemente, cualquier ciudadano, puede consultar si un espacio, un territorio concreto tiene, yo qué sé, suelo es zona verde, es un suelo urbanizable, lo que sea, con unos criterios sintéticos, es decir, los mismos criterios para todo el territorio. Claro, nosotros creemos que esta información puede tener una reutilización, puede tener un servicio posterior a nivel privado, a nivel universitario o al nivel que se quiera. Pero precisamente lo que estamos velando es porque esta información no sea manipulable, porque nos tiran el mapa, nos destrozan todo el trabajo hecho. Un poco, no sé, quizás yo no le he acabado de entender bien, o si usted ve si esto es compatible o no. Muchas gracias. Espera un segundo. Acumulamos la última pregunta. Sí. César. Buenas, mi nombre es César Cierco, soy profesor de Derecho Administrativo.
Y también muy brevemente, yo poner sobre la mesa dos cuestiones que me parece que son relevantes, aunque no formarían parte de lo que sería la estructura general o básica de las instituciones de las que estamos hablando, pero que yo creo que sí que en el terreno práctico son muy relevantes. La primera es la gratuidad, ¿no? Yo creo que estos derechos, el componente de la gratuidad es extraordinariamente importante, ¿no? Y pongo simplemente como ejemplo, en el acceso a los documentos, tanto dentro de un procedimiento como de un procedimiento ya in itinere o de uno ya caducado, ¿no? Uno se sorprende o se sorprendería haciendo un examen de las ordenanzas locales de lo que puede costar en un sitio o en otro acceder a este tipo de documentación. Entonces yo creo que es un elemento que cuando hablamos precisamente del coste, yo creo que es un elemento que valdría la pena trabajar mucho más, es decir, llegar mucho más al fondo para crear condiciones que sean similares, porque si no, de lo contrario, yo podría poner ejemplo de algunos ayuntamientos donde acceder a la información es realmente costoso, con lo cual desincentiva evidentemente el acceso a ese tipo de información. Es que establecer tasas, pues resulta, lo del coste del servicio es una entelequia que siempre me ha costado a mí entender muchísimo, por un lado. Y por otro lado, hay otro tema, esta ya un poquito más una pregunta al señor San José, que es quizás el que más de cerca. Yo cuando leo dictámenes, consultas de autoridad, yo siempre me pregunto, porque en muchos casos en estos temas somos muy digamos, muy de dos polos opuestos, o se accede o no se accede, pero muchas veces la respuesta no es o no accede o se accede, sino se accede a medias, ¿de acuerdo? Yo cuando a los funcionarios a veces les transmito esta idea, por ejemplo, con la nueva ley catalana que dice que el instructor de procedimiento podrá denegar, admitir o limitar el acceso, se les ponen los pelos de punta, porque claro, en nuestra idea esta del documento es muy compacto, ¿no? Accede al documento o no accede, ¿no? Pero parcelarlo, traducido en términos de información, eso es muy complicado. Transmitir eso a los informáticos cuando diseñan sistemas es que es extraordinariamente complicado. Entonces yo ahí me pregunto, lo digo porque además este tema en ámbitos como el de defensa de la competencia, donde han trabajado muchísimo cuando un secreto, propiedad, etcétera, tal, yo creo que es un tema que merecería la pena también, sobre todo a efectos prácticos, porque no sé si desde la autoridad habéis notado esta circunstancia. Oye, muchas gracias. Gracias, César. Pues Julián, mismo. Pues no me sorprende para nada la pregunta. De hecho, te sorprenderías. Hace unos meses estuve en Girona en una jornada sobre sistemas de información geográfica y te sorprenderías de la cantidad de preguntas que te harían a ti si estuvieras presente en ese ámbito en relación con temas muy parecidos. Claro, yo aquí casi no me atrevo a responder a esa pregunta estando Nacho Alamillo, que va a subir a la mesa, porque seguramente él, y le traslado la pregunta, lo explicaría mucho mejor que yo. Yo creo que habría que distinguir en cuanto a la cuestión que planteas en el fondo y en la forma, ¿no? Claro, la información en cuanto al fondo, el hecho de que se reutilice no autoriza para manipularla, para modificarla. La información, de hecho, una de las condiciones generales que establece este Real Decreto que citaba es que no se desnaturalice. Utiliza esta expresión. Y un informático en esta jornada de hace un par de meses en Gerona me decía, ¿y para eso tanto abogado? Dice, ¿qué es eso de desnaturalizar? Digo, pues no lo sé, habría que analizarlo caso por caso. Eso, y ahí ya se acabó el debate, ¿no? Porque en cuanto a la forma, yo creo que el concepto de interoperabilidad es una cuestión de formato, que no afecta al contenido. Porque, insisto, la idea fundamental es que reutilizar no autoriza a desnaturalizar, que sea esa expresión, ahora es otra cuestión. Y en ese sentido, por ejemplo, pues una cuestión como, por ejemplo, la de los metadatos, ¿no? El documento no se manipula, pero ahí hay una serie de información que está asociada, que está ahí. Pero hay que tener el formato adecuado para poder alcanzar a ella. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones principal que establece este Real Decreto es que la fecha de actualización no la puede quitar el reutilizador cuando va incorporada al documento. O sea, que yo creo que esa preocupación hay vías para solventarla, jurídica y técnicamente. Y yo no digo, por añadir un matiz más a eso, yo lo veo desde la óptica de que anteriormente me tocó llevar el tema del Consejo General del Poder Judicial, de las sentencias en cuanto al valor jurídico del documento, que también es uno de los factores fundamentales. Una cosa no está reñida con la otra. Y las características del valor jurídico de un documento, de autenticidad, de que esté completo, de la firma incorporada, etcétera, etcétera, no está en pugna con la difusión de datos públicos. Se pueden difundir en XML, con todos los metadatos para su reutilización sin ningún problema. Otra cosa es la validez jurídica en un momento determinado y otra cosa es
que como en Internet parece que todo lo que aparece en la pantalla es real. No, el órgano al que viene, el órgano al que emite, con las características concretas en desarrollo del Real Decreto, ¿no? Entonces, se pueden unir un valor jurídico, un documento, con una difusión pública de esto. Y también iba a otro tema que has citado, que claro, todo esto tiene costes, pero tiene costes tecnológicos y tiene costes organizativos, ¿no? Estamos continuamente reinventando la rueda, ¿no? Bastarían unos sistemas claros de difusión de actividad de ayuntamientos o de actividad de determinadas instituciones, que no se necesitaría reinventar continuamente en cada ayuntamiento. Pero también muchas veces el tratar información pública en gran volumen tiene unos costes impresionantes, ¿no? Y eso, tanto la Directiva de Reutilización de la Información como la ley, como el reglamento, sí posibilita que haya una repercusión. No es esa la filosofía. La filosofía es que todo libre, barra libre, y que eso crezca. Pero sí es posible en un momento determinado. Pero eso no puede ser cortapisa para no hacerlo o para hacerlo de una manera determinada. Pero dependiendo de cada sector, información geográfica, jurisprudencial, de ayuntamientos grandes o pequeños, habrá que verlo en su momento y analizarlo con todos los factores. Yo parece que hoy lo que estoy poniendo es problemas más que soluciones, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Estamos en una sociedad muy compleja. Gracias, Carlos. Sí, gracias, César, porque me permites restaurar algo que he sacrificado por hacer un mal equilibrio. Porque cuando he hablado he intentado equilibrar el tiempo, la obligación de cumplir con el tiempo y la obligación también de dar los contenidos que consideraba esenciales. Y he sacrificado una parte del contenido esencial, y era esa. Evidentemente, tenemos que intentar conciliar siempre ambos derechos, acceso y protección de datos, pero existe esa manera de conciliar, que es permitir el acceso parcial, es decir, anonimizar, ocultar aquellos datos que no son necesarios para el acceso que se pretende. Eso está previsto en la Ley de Archivos y Documentos catalana del año 2001, en el artículo 35, y está también incluido en el anteproyecto de ley cuando prevé expresamente esa posibilidad. Muy bien, pues gracias, Carlos. Gracias de nuevo a los tres por vuestras intervenciones. Hacemos una breve pausa de un cuarto de hora y a las 12:30 nos volvemos a ver. Gracias.